Bienvenidos, queridos oyentes, a Son Nuestros Hijos, el programa número 33, 33º de este programa que es disidente de todas las mentiras e imposiciones de los gobiernos en lo que respecta a nuestros hijos. Si usted tiene hijos o le preocupa lo que quieren hacer con los niños, no se pierda este programa y recomiéndelo. Estamos en Son Nuestros Hijos de Multicanal Radio, la radio sin complejos y sin censura. Y si usted, querido oyente, es persona sin complejos y enemiga de la censura, suscríbase a nuestro canal dándole a la campanita que aparece bajo el vídeo, porque juntos somos más fuertes. Suscríbase y también dele al like a lo largo del programa, porque nos hace un grandísimo favor. Bueno, pues conmigo, que me llamo Alicia Rubio, están dos miembros de Educadores contra el Adoctrinamiento, Alicia Beatriz Montes y Nanda Agredano, y posiblemente se una algún otro miembro de nuestra asociación. Y hoy el programa va a ser una tertulia sobre las imposiciones del lobby LGTBI y sus derechos que vulneran otros derechos. Ya hay lugares donde se está luchando contra esas imposiciones y vulneraciones de derechos, como es el derecho de los padres a educar a sus hijos o el derecho de los menores a ser protegidos frente a contenidos no beneficiosos. Sin embargo, políticos y profesores en muchas ocasiones están en el equipo contrario y trabajan activamente contra esos derechos y a favor de un lobby cada vez más privilegiado y más poderoso. Por intereses, por dinero, por ideología, porque están engañados. Es decir, ¿cómo hemos llegado tan lejos? ¿En qué momento se debería haber parado? ¿Qué hacer? ¿Cómo recuperar el terreno perdido? Son muchísimas las preguntas y sobre todo ello, vamos Eureka a reflexionar y a debatir. La primera noticia de la que vamos a hacernos eco para abrir el debate es la imposición en Canadá y la batalla de los padres. En Canadá, el lobby LGTBI es una apisonadora ideológica que los padres se enfrentan cada año en el mal llamado Mes del Orgullo, que empezó siendo un día, luego una semana, ahora es un mes. Y las escuelas, muchas de ellas católicas, se llenan de eslóganes queer y las jornadas comienzan con el izado de la bandera LGTBI. Desde hace varios años, católicos y no católicos han tomado la iniciativa de forma organizada para enfrentar lo que consideran un adoctrinamiento homosexual, en referencia a ese izado de la bandera y a otros actos que se hacen. Y desde hace 3 años, Campaign Life Coalition, que es una asociación, lleva a cabo el Día Nacional Anual contra la Bandera del Orgullo, día en que las familias de todo el país se coordinan para defenderse de estos intentos adoctrinadores y las familias activamente toman partido activo y no llevan a sus hijos a las escuelas, evitando así el izado de bandera. También hay numerosos grupos de voluntarios que salen a la calle a rezar por el fin del adoctrinamiento de centros católicos y no católicos. Todo comenzó en 2023, en el marco de una rebelión de los padres contra este adoctrinamiento LGTBI, y, según el presidente de la asociación, nuestra estrategia fue lograr que las aulas de todo Canadá estuvieran notablemente más vacías el día que la mayoría de las juntas escolares comienzan una campaña de adoctrinamiento transgénero y homosexual de un mes de duración. Este presidente lo que quiere, junto con todos esos padres, es mandar un mensaje de hartazgo a maestros, directores y cargos electos respecto a esta programación sexual radical que se les impone a los menores. Y se hubieran conformado con una tasa de asentismo del 10%, dice este presidente, pero para su sorpresa, el asentismo osciló, dependiendo de zonas y de colegios, entre el 30% e incluso el 80%. Y este año, nuevamente, se enfrentan al famoso mes del orgullo y se invita a los padres a no llevar a los hijos a las escuelas, a concienciar a los padres que aún no se han enterado de lo que está pasando y hacer oración para que se arrepientan de las políticas adoctrinadoras y para que los obispos ejerzan liderazgo espiritual en medio de la oscuridad. Porque dicen, necesitamos que cada obispo católico diga clara y firmemente: ninguna institución que se llame católica dentro de mi diócesis debería celebrar el mes del orgullo. Bueno, a todas las preguntas que he lanzado antes, os lanzo también qué os parece esta iniciativa, en fin, qué pasa en los colegios católicos y con los obispos, cómo estamos en España. Empezad por donde queráis, ahí queda, ahí queda, en fin, puesto el tema de debate. A mí me gustaría comenzar por el tema este de precisamente el llamamiento a los padres católicos, porque aunque es verdad que en Canadá dice que son padres católicos y no católicos, incluso de otras religiones,
pero sí es verdad que hay una fuerza de lo que son los padres católicos, porque no tienen miedo a defender su fe. Mm, Me llama la atención porque aquí precisamente ocurre lo contrario. Aquí estamos viendo que decir que se es creyente da como vergüenza, pero encima defender de esa manera tan valiente como están haciendo allí tu fe públicamente, esto aquí yo creo que es prácticamente impensable. Y hay una noticia que bueno, es de hace ya un tiempo. Pero sí que llama la atención como ya hace unos años lo que es la agrupación de colegios católicos de España, las escuelas católicas, hizo un pacto con la asociación LGTBI, un pacto educativo. Y estamos hablando de que esta agrupación, esta federación de escuelas católicas, está formada por más de 2.000 centros católicos, más de 1.200.000 alumnos y 80.000 profesores. Y yo me pregunto, si realmente son católicos, ¿cómo es posible que vayan contra los principios de la doctrina católica? Y es que lo que yo veo claro es que aquí en España hay una fuerza muy poderosa que pretende arrasar con el catolicismo. Y lo están haciendo metiéndose tanto dentro de la Iglesia Católica como dentro de las instituciones y escuelas con ideario católico. De tal forma que nosotros ya sabemos en la asociación que hay muchos colegios que son concertados católicos que tienen la Agenda 2030 como algo normalizado. Pero es que estamos hablando aquí de que están haciendo una alianza con cristianos LGTBI. Mm, Señores, ¿hasta qué punto vamos a estar callados y dejando que esto se introduzca en los colegios que nosotros supuestamente, padres católicos, hemos elegido para nuestro hijo porque queremos esa enseñanza católica? Entonces, si estamos viendo que allí se están levantando y están haciendo cada vez más fuerza y está suponiendo un éxito. Aquí, sin embargo, los obispos no, la mayoría no están hablando claramente, como lo que tú comentabas, Alicia, en la última, al final, ¿no? de esta noticia, como un llamamiento para que los obispos de cada diócesis digan claramente que no se puede introducir esta ideología dentro de las instituciones católicas educativas. Pero bueno, Y sería, de todas maneras, sería lo normal que desde luego los católicos, los obispos católicos vieran esto en esto un despropósito. Pero es que tampoco hace falta que uno sea católico para darse cuenta de que es una celebración totalmente fuera de lugar en las aulas de menores, porque no, es sí, una claro. celebración del Sí, sexo no, homosexual o de la confusión del propio sexo. Entonces, es decir, que más todavía católicos, pero es que, ¿cómo hemos llegado al punto en el que esto no, ya, parece ya, sí, no hace una falta que sean locura? católicos. Cualquier. Mm. A mí me gustaría aportar que precisamente la Iglesia Católica, a raíz de fiducias, súplicas, ha venido a hacer todo lo contrario de lo que se necesitaba. Y es que frente a esa corriente de tibieza, de tolerancia, con movimientos que son muy perjudiciales, que es que no se nos puede olvidar. Es que esos movimientos, esas tendencias, esa insistencia en quitarle a los niños la inocencia y en introducirlos en el sexo no es nada beneficioso para ellos. Pues a pesar de esa obsesión, a pesar de todo lo que hay detrás, nos viene un cardenal que encima permite que le llamen tucho y viene a enredar, y perdonar que lo diga, y yo siempre procuro hablar con muchísimo respeto de cualquier decisión que tome, porque yo soy católica y practicante, pero viene a enredar, viene a enturbiar una norma que estaba clarísima. ¿Qué ocurre? Y especialmente en España, que hay una corriente progre que no podemos obviar, por desgracia,
una corriente progre en todas las parroquias, entre muchos obispos, que lo que vienen es a imponer la misericordia por encima del arrepentimiento y vienen a permitir o a ir tolerando determinados pecados, porque al fin y al cabo son pecados, siempre que estén dentro de estos movimientos de LGTBI. Y al final, pues toda esta corriente lo que está haciendo es que, por un lado, se está incluyendo y metiendo ese adoctrinamiento en escuelas a la que los padres llevamos a nuestros hijos para que reciban una educación no solo en en lengua, matemáticas y en sociales, sino también espiritual, y están saliendo al contrario. Están saliendo completamente engañados, equivocados y adoctrinados. Y por supuesto, no es solo aplicable a escuelas católicas, pero con más motivo a escuelas católicas. ¿Qué ocurre? ¿Y hay alguna noticia en relación con eso? Que sin embargo los musulmanes sí se están oponiendo de una manera muy radical y muy rotunda a esos negocios, porque al fin y al cabo en muchos casos es un negocio. Y los católicos, con esa tibieza que por desgracia además ampara incluso nuestro cardenal Tucho, pues lo que están haciendo es ir consintiendo en que se latrocine y se estropee la inocencia de nuestros niños. Lo veo gravísimo y veo un perjuicio muy grande para nuestra educación y para aquellos padres que hemos confiado a nuestros hijos la educación en estos centros. Y admiro y doy la enhorabuena a los padres que se están oponiendo a las políticas de Trudeau, Justin Trudeau, que es uno de los presidentes más nefastos, junto al francés y, por supuesto, a nuestro Pedro Sánchez, que hay actualmente gobernando en el mundo. A propósito de lo que ha dicho Alicia, de que no es solo cuestión de padres católicos. Lo que pasa que, bueno, nosotros estamos hablando de lo que los padres católicos por el hecho de que nosotros somos católicos, pero que España mayoritariamente es católica. Pero que evidentemente esto es de sentido común, de que atenta contra lo que es la propia naturaleza humana y es que no tiene lógica y que se tiene que respetar nuestro derecho como padres de educar a nuestros hijos según nuestras creencias, nuestros principios y no se puede entrometer ahí el gobierno. Y entonces hay en relación también de estos padres que se rebelan en Canadá y los alumnos que no van a clase, estas noticias que has comentado tú, Alicia, es de ahora, pero que ya hace ya años viene ya esa línea de rebelión de los padres. En el 2023, por ejemplo, hay estaban leyendo un cuento, bueno, haciendo una actuación de estas que hacen los drag queens, de un cuentacuentos, y un padre musulmán se levantó y empezó a decirles que eran hombres vestidos de prostitutas leyendo obscenidades a los niños. Por supuesto, ese padre se levantó y defendió a su hijo. Y se convocaron muchas manifestaciones en contra de la ideología de género. Además, la comunidad musulmana hizo un llamamiento para que se unieran católicos, bueno, o cristianos en general, y judíos contra la ideología de género. A mí esto también pues me admira. Es verdad que en Canadá pues el adoctrinamiento es exagerado, es brutal, pero que nosotros vamos a ese ritmo ya casi, casi estamos llegando. No hemos llegado todavía al punto de que metan en la cárcel a los padres que se enfrenten, como sí hemos Y visto profesores, padres y noticias de profesores, ¿no? profesores también. No hemos llegado todavía en España a ese punto, pero vamos, no me extrañaría que como sigamos así, ocurra. Y entonces esto me parece de admirar, ¿no? Como la unión de todos estos padres para paralizar pues esta obscenidad, porque es que realmente, dice, hacen unos tiarrones vestidos de mujeres hablando a los niños de lo que sea, pero que en el trasfondo lo que están haciendo es meterle esa ideología de, mm, del cambio de sexo
y que ellos lo ven como un modelo a seguir. Claro, mujeres, o sea, hombres vestidos con esas vestimentas tan llamativas, con ese maquillaje, pues muchos niños quedarán como si fuesen sus princesas, ¿no? Encantados. Y realmente el daño es tremendo. Entonces, quería traer esta noticia también por esto, ¿no? Porque es importante que veamos que no es solamente una cosa de católicos o de algunos padres que son retrasados, retrógrados. No, no, no. Son padres valientes que quieren preservar a su hijo de las mentiras y que quieren enseñarle a su hijo basado en una tradición, en una cultura y en unos principios que ellos consideran lo idóneos para sus hijos. Y de todas maneras, lo que hay que tener en cuenta es eso, que hemos hablado de Canadá y estamos hablando de más sitios, pero que es que esto es mundial. O sea, ¿por qué y en qué momento nuestros políticos y nuestros profesores, porque muchísimos profesores colaboran a esto, y muchos padres han considerado normal que unos señores vestidos de señora más bien prostituta o muy llamativa se dediquen a leer cuentos a niños muy chiquititos? ¿O en qué momento creen que es normal que se hice una bandera que representa el sexo homosexual en un centro de menores? Voy a ir a por otras dos noticias, estas en España, porque claro, esto es en todas partes. Sabadell, Ciudad Orgullosa. El programa oficial se llama Ciudad Orgullosa 2025, impulsada por el PSOE, y incluye actividades como cuentacuentos drag para niños de 2 a 8 años, talleres de perreo sin límite de edad. Para los que no sepan qué es perreo, es un baile como muy sexual, que a los niños no viene a cuento. Moviendo el culete hacia atrás. Cursos de iniciación al sadomasoquismo y un autobús para la ideologización sexual a menores que se llama Sex Track. Y todo esto lo fomenta y lo paga con el dinero público de todos los ciudadanos. Estén o no de acuerdo, una alcaldesa socialista que ha decidido promover la agenda ideológica LGTBI, ¿eh? Y además encima se dirige mucho a menores. Esto lo denuncia abogados cristianos. Y luego hay otro caso, porque hay casos por todas partes, pero bueno, estos han salido, que son en un instituto de educación secundaria de Granadilla, Canarias. Han colocado banderas LGTBI trans con motivo del Día Internacional contra la LGTBI fobia. eh, la formación política Vox se ha quejado porque considera una ruptura de la imparcialidad institucional y considera que la neutralidad de las instituciones debe ser una garantía de convivencia. Porque además dice también que los únicos emblemas que deben figurar en centros públicos son los oficiales de España, Canarias y el municipio, y aunque los colectivos tengan derecho a ser visibilizados y respetados, este tipo de gestos simbólicos pueden dividir en lugar de unir. Otras dos más, ¿qué opináis? ¿Qué opináis de Sabadell? ¿Qué opináis de si realmente las banderas dividen y unen? Si realmente esos colectivos que exigen ser respetados respetan a los demás, en fin. Ahí quedan esas otras dos noticias. Lo de las banderas lo hemos denunciado ya hace mucho porque, oye, llega el mes de junio y no es solo ese ayuntamiento, por desgracia. Hay muchísimos ayuntamientos aquí en mi provincia, en la provincia de Málaga, donde yo vivo. Hay determinados ayuntamientos pero que es una desvergüenza absoluta porque es que prácticamente ocultan la bandera de España y llenan todo, oye, como si fuera una cosa. Al final es una cosa institucional, una cosa apoyada con dinero público y elevada a una necesidad de defender el que está siendo atacado. Porque que yo sepa, sinceramente, el tema de los LGTBI no son atacados de manera sistemática. No hay una persecución, no se les está discriminando. Yo creo que muchísimas denuncias que llegan por delitos de odio finalmente son desestimadas porque ha dado la casualidad de que tuviera esa condición sexual. Es que en muchísimas ocasiones no tiene nada que ver la condición sexual. Elevarlo a categoría de defendible desde las instituciones, pues supone lo que has comentado, que con dinero público tengamos todo el mundo que pasar por el aro y no solo ya
dedicado a temas de menores, que por supuesto es lo más grave, pero oye, todos los adultos tenemos que defender eso, aunque no estemos de acuerdo. Es que ellos que son tan demócratas, yo sinceramente no lo puedo entender. Y lo he ido denunciando con carácter personal allá donde lo he visto. Por supuesto, lo han desestimado siempre, pero seguiré haciéndolo. Porque es que no entiendo, y además hay una ley que así lo establece, tal y como decías, Alicia, que las únicas banderas que deben ondear en edificios públicos son las de la región, las de nuestra nación y, si acaso, de la localidad, en caso de que sean instituciones locales, con lo cual, o municipales. Es algo que sinceramente no entiendo por qué se consideran dignos de ser más protegidos que el resto. Porque no se ponen banderas de las personas a las que nos gusta ir a la playa. Es que al final, De los de autistas, verdad, ¿no? De los autistas, que también o de los autistas, sí, vamos a poner, pero te vamos a digo, de ponerlas. cosas absurdas que se necesiten mayor protección si es que no reciben ataques, si es que no hay una discriminación, al contrario, hay una imposición por con quién te acuestas y hay una obligación de tener todo el mundo que tolerar determinadas conductas, nos parezcan o no normales o naturales. Y que está claro que estos colectivos se mueven por la premisa de que tienen que visibilizarse. Y si no lo consiguen con la bandera, lo van a conseguir pintando farolas, bancos, o el otro día, ayer mismo, estaba yo en Madrid en el metro y mi hijo y yo nos quedamos, claro, no estamos acostumbrados a las paredes del metro con multicolores, que eso, vamos, parecía un cuadro, kilómetros de colorines. Acordaros de correo, Claro, acordaros de los claro, la buzones de campaña, sí, correo ellos y se la tienen, campaña que pagamos todos. efectivamente, si eso lo pagamos todos, ellos su premisa es visibilizarse y además que tienen que ir de mártires, porque van de mártires, porque con nada que cualquier cosita que digas que no estás de acuerdo, es que eres una homófoba. Homófoba, sí, ¿Verdad? Te racista, atacan. homófoba, No todo. perdona, no perdona. Yo tengo mi forma de pensar y yo a ti te puedo respetar, pero a mí no me vas a callar la boca y yo voy a decir lo que pienso. Y tú no vayas de mártir, porque para mártir, yo, que a mí me ataca mucho más por ser madre, de familia numerosa, por ser cristiana, por ser maestra de religión y por todas mis ideas. Mucho más me atacan. No, yo no me voy a callar. Tú respétame a mí, yo te respeto a ti. Pero mira, yo no voy a permitir que en los colegios se introduzca esta ideología de esa manera, porque no tenemos que estar poniendo banderitas a vuestras inclinaciones y orientaciones sexuales. Tú haz con quien quiera lo que quieras en la cama y te vistes como quieras y te haces sentir y llamar como te dé la gana, pero no lo impongas a los niños porque ellos son los inocentes y vulnerables y estás abusando de ellos. Y ese abuso no lo vamos a permitir. Cuánto dinero se gastan en estas campañas durante todo el año, pero especialmente en el mes de junio? ¿Se fiscalizará esto en algún momento? ¿Se verá realmente el dinero que es un dispendio y mal La invertido? Comunidad de Madrid se está gastando ahora mismo, creo que 40 millones de euros en el género. Sí, se gasta, a ver, se gasta muchísimo dinero porque, claro, se ha convertido en un negocio y muchos, digamos, y muchas redes clientelares de determinados partidos políticos viven de esto, con lo cual interesa seguir con todo ello. Pero bueno, malo es, pero que luego además sirva de promoción de relaciones no reproductivas, pues y con los niños. O sea, primero que se use dinero público en este tipo de cosas que muchísimos ciudadanos no consideramos de ninguna manera no solo necesario, sino lógico. Segunda cosa, eso, que se impongan determinadas actividades. Y tercera cosa, que se aplique a los niños. Es que hemos llegado a un punto que al final es donde teníamos que haber frenado. ¿Dónde está el límite aquí? El Es decir, límite lo tenemos que poner los padres porque está claro que todas las instituciones están tomadas por el gobierno
Entonces es lo que estamos hablando desde el principio. Si los padres no nos rebelamos y están calladitos, van a seguir haciendo lo que quieran. Es que lo que hemos visto que de esta primera noticia que habíamos comentado en Canadá, que dejan la aula prácticamente vacía, porque es que los padres no llevan ese día a sus hijos al colegio, ahí toman nota. Mira, Glindó, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿me Buenas noches. escucháis? Hola, hola, Bienvenido. sí, qué Gracias, me alegría acabo de verte, unir ahí deprisa y corriendo. qué Estamos aquí alegría en pleno verte, debate. Me meto al día, me meto al día. sin problema. Bueno, Pues estamos aquí sí, eso. Si es necesario, si son actualmente necesarias cosas como poner en los centros públicos, en los institutos, el las perreo banderas ese. LGTBI, eh, es decir, ¿por qué los políticos están empeñados en que se pongan todas esas banderas y todas esas cosas? ¿Por qué nos quieren convencer de que son el colectivo más discriminado cuando resulta que no tienen más que privilegios? Eh, Efectivamente, efectivamente. O sea, yo suelo dar siempre, ya no solo en los colegios, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Madrid, cuando llega la fiesta del orgullo, que siempre pone la banderita, ¿no? Y digo yo, o sea, el Real Madrid tiene 15 copas, nunca han puesto en el Ayuntamiento del Madrid una distinción diferente al Real Madrid y es el más grande embajador del nombre de Madrid por el mundo. O sea, es que es una cosa, es un poco una contradicción, ¿verdad? O sea, que intentan de alguna forma querer transmitir que todos somos iguales y que todos tenemos los mismos derechos, pero a la vez se intentan imponer para estar por delante. Así es. Hombre, la noticia que hemos dado del Es instituto, gravísimo, ¿eh? claro, se apelaba a la necesidad de que las instituciones, y un colegio también es un centro institucional, sean neutrales. ¿Eh? Y eso no es neutralidad, porque lo mismo que pueden decir que la bandera del Real Madrid no se pone porque hay gente del Atleti y de otros partidos, vale bien, es que resulta que además de los homosexuales existen muchísimos heterosexuales que no tienen por qué ver una bandera de un grupo concreto particular especialmente privilegiado en todas las instituciones. Es que eso también hay que Efectivamente, tenerlo en cuenta. Encima las banderas, si las conoces un poco, porque cuando salió esa noticia estuve mirando lo que significaba, ¿nos podéis imaginar la cantidad de perversiones sexuales que reproduce y a las que se refieren? Que ya no es solo el arco iris, que por cierto, qué pena que hayan cogido el arco iris ellos como referencia porque era una cosa preciosa y que le estoy cogiendo una manía que no os podéis imaginar, pero es que hay una bandera para cada desviación sexual y tienen, no os podéis imaginar la diversidad. Y estos institutos tenían como 15 o 16 tipos de banderas distintas. Muchas de ellas de verdad que eran perversiones, que ya no es ser homosexual, bisexual o heterosexual, no, son verdaderas perversiones. Y finalmente, que todavía no lo hemos dicho, pero yo creo que habrá que decirlo tarde o temprano, todo este mundo y todo este lobby lo que tiende con esa obsesión por meter a los niños en este mundo es tender a la pederastia. Y hay que decirlo, y hay Mm. que decir que la última consonante que le están añadiendo ya hace mucho tiempo al LGTBIQRS tal es la P, P de pederastia. Y que por desgracia sí se está comprobando que hay muchísimos, muchísimos casos de niños pequeños ya que tienen esa tendencia temprana, ese despertar sexual por culpa de esta obsesión de lo que están escuchando en los colegios y que precisamente es un caldo de cultivo para estas personas, estos delincuentes que lo que quieren es finalmente abusar de estos niños. Hay que decirlo abiertamente, sin ningún tipo de complejo, sin Y, problema, porque es realmente lo que se persigue. Aparte del negocio y de vivir de ellos, porque los lobbies tienen esa red clientelar que comentaba Alicia, pues aparte es también un vicio y una perversión. Totalmente. Lo que decía Alicia de que qué le está pasando a nuestros políticos.
Bueno, por supuesto que todos lo sabemos, ¿no? Que ellos reciben órdenes de arriba y esto es lo que tienen que introducir. Pero también lo mismo está pasando en la justicia, porque tú has comentado la noticia del recurso que ha presentado Abogados Cristianos contra el cuentacuentos en Sabadell. Pero sin embargo, ha salido la noticia ahora de que un cuentacuentos que querían paralizar, que denunciaron Vox y Abogados Cristianos, también contra un cuentacuentos de Drag Queen, pues ha sido rechazada. Ha sido rechazada En y Alcorcón. en Mm. Alcorcón, efectivamente, en Alcorcón. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Pues que no podemos ni tampoco depender de la justicia. Y me ha venido a la mente pues un caso que conseguimos paralizar con unos voluntarios de ECA en una zona de Madrid, hace ya, Arlindo, ¿te acuerdas? Mm, Velilla de San Antón, ¿no? Efectivamente. Y fue porque ellos movilizaron a algunos padres alertándoles sobre, si no recuerdo mal, sobre el contenido que tenían estos cuentacuentos. Y creo que no eran drag queen los que lo daban, o sea, no era tan grave, pero que al final consiguieron paralizarlo los propios padres. Y yo creo que ahí está la clave, porque si estamos dependiendo de los políticos y de la justicia, pues estamos viendo que no, que es que ellos tienen una línea, una agenda y que tienen que llevarla a cabo. Eh, mm, vamos, que yo creo que somos los padres los que tenemos que posicionarnos en contra. Claro, y yo, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que mayoritariamente los padres están en contra, pero lo que pasa es que tienen miedo a ser señalados, o sea, tienen miedo, o sea, porque cuando hay un grupo ya de tres o cuatro ya la cosa cambia, pero hasta que se encuentre este grupo, la gente es que ni habla. O sea, la gente ni habla con unos ni con otros de lo que está pasando. O sea, no hay esa opción de formar un grupo de padres porque la gente está, no sé, o sea, esto se ha implantado de una forma con tantas raíces que es en realidad difícil que un padre se llegue adelante y que diga, mira, voy a juntar un grupo para protestar en contra de esto. Mm, así No, es. sí, efectivamente, yo creo, entre otras cosas, que no calibran lo nefasto que puede ser para sus hijos. Es decir, creen que, bueno, bien, les cuentan cosas, pero tampoco será para tanto. No son Así conscientes. no me meto en un lío, además voy a quedar como antiguo. Además, en muchos casos ya hay padres que ya han sido educados en todo esto y que tienen completamente normalizado que entre gente a hablar de sexo en las aulas, o sea, y de sus prácticas sexuales y que haya señores vestidos de señora, de aspecto extraño y llamativo contando cuentos a los niños. Sí, porque consideran que es la realidad y que los niños tienen que estar preparados para ver que la sociedad es así. Bueno, pues ese es el enorme problema. Luego, una cosa que sí que quiero aportar a raíz de todo lo que ha dicho Nanda de la pederastia, hay que tener en cuenta que las reivindicaciones sexuales del lobby LGTBI y las de los pederastas fueron juntas durante muchísimos años como liberación sexual, ¿eh? Y también el feminismo está muy, muy involucrado con autoras como Sulami Firestone y Kate Millett, etcétera, etcétera, sobre el tema digamos, de la aceptación del sexo con niños. Pero es que el problema que tuvo ILGA en 1990 fue que trató de pedir el estatus de ECOSOC, que es que te hagan, digamos, organización especialmente relevante en la ONU, para que tengas ahí un cierto peso en cuanto a opinar. Y entonces, por indicación de Estados Unidos, no se le permitió entrar porque ILGA, que es la Internacional Gay Lesbianas, una poderosísima organización, que es la que se mete dentro de los países, que es la que ahora veremos Rusia está tratando de frenar, ILGA tenía tres grupos pederastas, ¿eh? Dentro de sus afiliados, que son muchas, muchas asociaciones, la internacional, uno de ellos NAMBLA, North American Men Boys Lovers, es decir, hombre-niño, es decir, claramente homosexual. NAMBLA sigue en activo, ¿eh? Bueno, tardaron 13 años en volver a pedir otra vez el estatus de COSOC porque hubo un debate intensísimo porque muchísimos grupos consideraban dentro de ILGA un derecho normal la pedofilia. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, ahora
son bastante más aseados en ese aspecto. O sea, no, pero lo cierto es que la relación la ha habido reconocidamente. Recientemente, no sé si os acordáis, en unas marquesinas de autobuses, precisamente de Almería, que es la ciudad donde vive Beatriz, se publicaron unos carteles con un niño que decía, solo sí es sí. Y entonces hubo, claro, menos mal, y gracias a Dios, hubo ahí un gran revuelo, porque se daba a entender que si el niño consiente en mantener relaciones sexuales, si consiente expresamente, se podía mantener relaciones sexuales. Ahí hubo un gran revuelo, pero fue sacar la patita. Sí. Vamos a ver cómo se reacciona. Creo que de esto estuvimos hablando en una de las entrevistas que hicimos en esta última etapa del programa. Y era, vamos a ir viendo cómo se reacciona. Es Igual, cierto que igual, lo quitaron, pero lo intentaron, igual ¿eh? que Irene Montero en su día, con las declaraciones que ha hecho, ha intentado lanzar a público el debate. O sea, Así es. ese era un intento, o sea, esas palabras ha sido un intento. Lo que pasa es que hubo tanta controversia con ese tema que no se ha dado más pasos a partir de ahí, pero ese era el primer paso. Era soltar para que empiece el debate, para que La la gente ventana de empiece a... Overton, ¿no? Que se va abriendo. Exacto. Claro, claro. Ver hasta dónde se puede llegar. Siempre Y funcionan así. con ello se intentó y hubo gran revuelo, pero que bueno, que lo seguirán intentando y conforme vayan creciendo las generaciones que están ahora mismo siendo adoctrinadas, pues desde luego el futuro que tenemos por delante, como no se reaccione pronto, va a ser Es muy el problema. lamentable. Es el Va a ser muy problema. lamentable, Que lo has claro. comentado tú y Alicia lo ha dicho antes, que es que los padres ya están adoctrinados. Y no Claro. le dan la importancia apenas porque lo ven normal. Que le hablen de sexualidad, que le hablen de la realidad que hay en la sociedad, pues si hay homosexuales, hay diversas familias, pues tienen que hablarle en el Día de la Familia de todas las familias y que hay Uf. una opción más como la del hombre y la mujer, que hay personas que no se sienten de su mismo sexo, pues que tienen que saberlo y que es una realidad. Entonces, ese es el problema, que lo ven bien. A Y mí los que en mi no lo ven bien, empresa callan. no, no, que en mi empresa me acaban de obligar, porque era obligatorio, a realizar un curso de temas de género y no sé qué. Y yo intenté negarme, me opuse, hablé con recursos humanos, es que lo tienes que hacer obligatoriamente. Y yo, pero bueno, que yo trabajo en una gestoría hipotecaria, ¿me podía explicar para qué narices necesito yo saber cómo se siente por todo el tema del lenguaje, o sea, es una cosa, cómo se está imponiendo. Yo soy una adulta y gracias a Dios tengo mi criterio y mi discernimiento, pero digo, para que veáis hasta qué punto se está introduciendo este negocio y este adoctrinamiento ya a todos los niveles. Sí. Se va por los niños, se va por los adultos, No, por por los personas que padres. estén poco formados, claro, por los padres, El para que todos pensemos que los 33 esos que se han único inventado, pensamiento, que eso ya aparecía en la sí, Carta de la Tierra. y para que pensemos que de verdad existen 33 sexos o tendencias sexuales y que tú no le puedes decir a una persona que es un hombre o una mujer si no se considera así. Es una cosa de verdad delirante. Es absolutamente delirante. Tengo la esperanza de que con lo delirante que es y por los comentarios que yo he escuchado de mis propios compañeros, yo soy la que más se ha opuesto, por supuesto, pero que compañeros míos decían, pero ¿para qué necesitamos nosotros trabajando lo que trabajamos, hacer un curso obligatorio de este tema? Sí, Bueno, sí. pues porque, ay, perdón, Arlindo, solo un momento, porque posiblemente esa empresa reciba un dinero y unas subvenciones para eso que le faciliten otra serie de cosas y entonces hay que pasar por el aro. Convencida. Efectivamente, yo en la mía también, tuvimos un curso, bueno, que al final era un vídeo, ¿no? Online, y que después al final te hacían una prueba de 10 preguntas también de igualdad de género y ya está, o sea, y seguramente sea eso, seguramente sea Cuatro que horas, sí, 4 horas. Ya me dirás tú. sí, Pues, para el mío quizás fue un poco más corto.
porque era online, no sé el tiempo propiamente que era, pero era online, pero también era de lo mismo, ¿no? Igualdad de género, que luego, claro, tú ves el organigrama de la empresa y son todos hombres. O sea que al final, que está muy bien, pero bueno, que se ve en realidad las mujeres también que valgan, que se puedan también salir adelante, ¿no? Eso es un poco el tema. Bueno, voy a meter otro par de noticias para continuar con el debate sobre qué hacer, sobre cuándo habría que frenarlo, sobre si Rusia lleva o no lleva razón. A ver, Rusia, que ha decidido frenar todo esto desde el origen, permite la libertad sexual individual, pero ha prohibido las actividades de los lobbies dentro de Rusia, tanto de los lobbies internacionales a los que sacó fuera, como Open Society y todo lo que implementa todo este tipo y ayuda a que se formen grupos de activistas. De cualquier manera, le siguen entrando cosas, ¿eh? Y cualquier promoción de la homosexualidad también lo ha frenado. Entonces, esta pasada semana, autoridades policiales registraron las oficinas de una editorial de libros muy importante en Rusia y arrestaron a varios empleados por propaganda y extremismo LGTBIQ+. Las autoridades acusan a los empleados de publicar literatura con temas LGTBI y, bueno, tras los registros, pues eso, había por lo visto una lista de 50 libros. Y otra cosa que ha hecho, un tribunal ruso ha multado a Apple, al gigante tecnológico estadounidense Apple, con 10 millones y pico de rublos, precisamente por 4 casos, 3 de los cuales se refieren a violaciones de esas normas rusas sobre lo que Moscú llama propaganda LGTBI. Porque Rusia tiene unas leyes que restringen la promoción de las relaciones sexuales no tradicionales, porque para Vladimir Putin, entre otras cosas, le parece la evidencia de la decadencia moral de los occidentales, de los países de Occidente. Bueno, ahí queda, es decir, ¿dónde hay que frenar todo esto? ¿Tenemos que esperar a que en España se cuadren nuestros hijos delante de las banderas? ¿O hay que frenarlo antes como Rusia, o Rusia se está pasando y está vulnerando derechos fundamentales, como dicen los activistas del lobby LGTBI? ¿El lobby LGTBI se puede convivir con él o es naturalmente expansionista? ¿Tiene que ser un activista cada uno de los homosexuales que existen en el mundo? Ahí dejo todas las preguntas y las que vosotros queráis. Hombre, por supuesto que los derechos fundamentales que están atacando son ellos, porque están atacando el derecho fundamental de los padres a educar a los hijos como nosotros veamos convenientes según nuestros principios ideológicos y religión. Están vulnerando lo que es el interés superior del menor, porque está atentando contra su integridad física, psíquica, moral. Y, por supuesto, es un atentado contra el derecho a la vida también, porque todo esto incluye lo que es el destruir la integridad del ser humano con la transexualidad infantil, que no existe, que está destruyendo ya su vida para siempre, y está fomentando relaciones estériles. Entonces, por supuesto que lo que está haciendo Rusia, independientemente que cómo sea Putin y cómo sea su manera de pensar en otros asuntos, defiende lo que tiene que ser la verdad de que sostiene una sociedad. Y por supuesto, sí estoy de acuerdo en lo que dices que ha comentado de que es la decadencia de Occidente. Es que es la decadencia de Occidente. Es que la Occidente está muriendo. Está muriendo porque estas ideologías son totalmente destructivas del ser humano. Y porque se está apartando de sus costumbres. Mirad, Rusia y Estados Unidos, a raíz de la elección de Trump, son ahora mismo los adalides precisamente del sustento de la familia natural, de lo que se considera familia natural. Una de las primeras cosas que dijo Trump fue que nada más que existían 2 sexos. Ya con eso a todos nos pareció un avance. Con el tema de Putin y la censura, que en este caso no es preventiva, no es una censura preventiva. Estaba leyendo la noticia que comentaba Alicia y realmente es aplicando una ley. No podemos tampoco decir que sea quizás, es que no sé cómo explicarlo, que la democracia que exista en Rusia, un partido comunista, ¿no? Siempre y va a seguir siendo comunista.
sea realmente el ejemplo a seguir, pero ante determinadas situaciones extremas, yo creo que sí hay que poner medidas extremas. ¿Cuál es una situación extrema? Que haya grupos propagandistas tan radicales como los que están siendo perseguidos ahí, que haya grupos que lo que quieren es implementar la pederastia, como nos consta que quieren meterse en Rusia. Y entonces, suponer un bloque ahí, una medida extrema frente a un ataque extremo, pues yo creo que aquí lo están haciendo bien, sinceramente. No soy partidaria de la censura preventiva, porque realmente la libertad para mí también es muy importante, pero, pero yo creo que van más allá. Es Ellos que quieren están viendo ya, imponerse, que quieren exacto, imponerse. exacto, es una defensa frente a un ataque. No es realmente, y además en cumplimiento de una ley. No creo que sea una cosa caprichosa. Creo importante que el orden jurídico exista, creo muy importante que exista la separación de poderes y creo que sigue siendo muy importante, por supuesto, el derecho a muchos derechos fundamentales, pero frente a un ataque y a una situación extrema, la respuesta tiene que ser extrema. Pero de todas formas, yo creo, por ejemplo, yo estuve el año pasado en un viaje de trabajo en una ex república de la Unión Soviética, en Uzbekistán, y no sé, yo creo que a nivel cultural, la propia cultura, o sea, es muy diferente. Nos creemos muy cercanos, pero hay una distancia tan grande. O sea, yo me acuerdo que fuimos a un restaurante de estos de comida rápida que estaba lleno de chavales, pero tú no vías los chavales gritar, tú vías muy educados, todos muy sin ruido, sin tatuajes, sin pendientes. O sea, hay una otra cultura que tienen, no vías en los pantalones esos que van aquí por media pierna. O sea, totalmente diferente, muy cercano, porque en realidad está aquí al lado, digamos así, pero hay una diferencia ya cultural, no solo porque, bueno, Uzbekistán tiene gran parte musulmana, de influencia musulmana a nivel de religión, pero a nivel cultural es totalmente diferente. O sea, cuando, no sé, cuando nos acercamos un poco más o nos adentramos un poco más en ese mundo, vemos esas diferencias. A lo mejor porque mantienen más lo que es la cultura tradicional, ¿no? No se han dejado llevar por las modas, el Sí, hay, modernismo. hay una serie de cosas que sí que cambiaron, pero hay otras cosas que siguen estando mal vistas, digamos así. O sea, por ejemplo, a mí me sorprendió mucho el tema de los tatuajes, el tema de los pendientes y todo eso, que tú ahora lo ves aquí en cualquier parte y allí no ves un niño Bueno, o pero una es que niña aquí tampoco se con... veía bien. Cuando yo era Sí, pequeña eso no se veía bien, lo llevaban solamente, yo recuerdo que eran los kinky o los que estaban en la cárcel, tatuaje, vamos, era una Y cosa, legionarios, sí, ¿verdad? Sí, que no era. sí, sí. ¿Y quién nos iba a decir que ahora es algo súper... ¿Y quién de nos iba a hecho, decir que Rusia puede ser la reserva de Occidente? Por Eso eso sí que pienso, es ¿no? curioso, ¿eh? Que se Eso han sí que es quedado curioso. en lo que han cerrado las puertas a las ideologías que saben que van, o sea, que son perjudiciales para las personas. Eso me parece bien. Sí, de de todas maneras. hecho, yo una de las cosas que viera cómo la gente me miraba, o sea, me miraba de una forma, no sé, me veía y me miraba mucho. Yo le pregunté al guía, digo, ¿por qué me miran tanto? ¿Por qué la gente me mira tanto? Y era por el pelo, Claro porque que decía que tú tienes el pelo largo y aquí no se puede, no está mal visto, digamos, llevar el pelo con más de 2 centímetros. ¿a quién se le O sea, ocurre, Arlindo? ¿A quién se le ocurre, Arlindo? Ir con esos pelos. es verdad, o sea, el pelo, no sé, son cosas que hacen parte de la cultura que a nosotros nos resulta totalmente retrógrada. Por ejemplo, el tema, el guía, una de las cosas que me comentó a todo el grupo fue algo como
es que yo la educación que doy a mis hijos, un día mi hijo me va a agradecer por no haber sido un ladrón, por no haber sido un homosexual, por no haber sido... O sea, la cultura, lo que él está a transmitir al hijo, por ejemplo, para él la homosexualidad es algo que es de cultura. O sea, para que veamos un poco al hilo de lo que estamos hablando, que su hijo fuera homosexual, eso dependía de la educación que él iba a dar a su hijo, que él y Claro, su es que mujer iban a dar a su hijo. el gen gay no existe. Ya, ya. Entonces, es Bueno, cultural. ya, pero iba a decir que en el caso de Rusia, realmente cuando salieron del comunismo severo tenían unas tasas de natalidad bajo mínimos porque el aborto se utilizaba como método anticonceptivo. Entonces, claro, Putin se dio cuenta de que si continuaban así, Rusia podía ser muy poderosa, pero sin población. Y por eso se dedicó a promocionar la familia, volvió a tomar relación, volvió a sacar adelante la religión ortodoxa, la iglesia ortodoxa, porque precisamente esos valores tradicionales de familia, etcétera, etcétera, y de hecho además tienen unos santos que son parecidos a San Isidro y a Santa María de la Cabeza, que son un matrimonio, celebran el Día de las Familias, celebran los 25 años de las parejas que continúan casadas, los hijos, es decir, es una promoción, digamos, de la natalidad, porque se dio cuenta de que un país sin natalidad es un país muerto. Sí, que Lo a que lo tenemos mejor a él le da igual la religión, Sí, sí, pero lo pero que tenemos en Europa, bendito interés efectivamente, que ha lo que ayudado a... tenemos en Europa son unas tasas de natalidad bajo cero, vamos, es tremendamente bajas, que Rusia está intentando levantar, que le está costando, ¿eh? A base de todo eso, y claro, al fin y al cabo, las relaciones, la promoción de relaciones no reproductivas, como la entrada del feminismo, etcétera, etcétera, es lo que nos ha llevado a esas bajísimas tasas. No nos engañemos. Entonces, claro, si quiere remontar eso, tiene que a toda costa evitar, pues eso, una promoción de relaciones no reproductivas. Pero es que llama la Clarísimamente, atención que él, clarísimamente. sin ser creyente, ¿no? Está Ah, sí, sí. promocionando. Por Claro, una cuestión práctica. Una claro, es cuestión. cuestión de práctica. Pero aquí en España sí que tenemos todavía políticos creyentes, y ellos lo dicen, y sin embargo no están dando la Son, cara por defender la vida. son todos pro todos estos lobbies. Pero Agenda La- 2030. exacto, al final es el resumen. Claro, entonces que llama la atención, porque Putin es un líder que tiene muy claro lo que quiere, igual que Trump. Bueno, pues ya si nos habían puesto la tilde por ser pro vida, pro familia, en contra del adoctrinamiento, ya hablar bien de Putin ya es lo que nos faltaba. Ya es lo que nos Nosotros faltaba. Pero es hablamos que bien de todo el realmente, que defienda la y vida. De Donald Trump y de Putin hoy en día tenemos esa suerte que ahora De mi mismo son ley, las reservas. Milei, por supuesto, pero te digo, no olvide. las reservas, los que están ahí dando ahora mismo la batalla cultural, realmente, ahora mismo son ellos. Y es Pues curioso, es curioso. a mí me gustaría, porque supongo que ya nos queda poco, ¿verdad, Alicia? Dos minutitos y pasamos a tu reflexión. Sí, A mí me gustaría ver cómo la batalla no está perdida y que, aunque es verdad que en España, y ya lo hemos comentado en más de un programa, que estamos en una sociedad totalmente ideologizada, que no alza la voz, pero como aparte de en Canadá, sí que hay otros lugares de Hispanoamérica en los que sí se están mm, revolviendo contra este monstruo ideológico. Que bueno, que nosotros sí hemos tenido invitados ya a padres por la verdad de Venezuela, no, de Colombia, Colombia, y el último era de Venezuela, Venezuela, sí. ¿verdad? Bueno, pues hace un par de años ya comenzaron a organizarse padres hondureños, un movimiento que se creó para frenar la ideología de género en las aulas, pues como a lo mejor lo que intentamos hacer desde la asociación ECA. Lo que pasa que ellos sí que consiguen movilizar a muchos padres por las calles, porque bueno, ya lo hablamos, ¿no? Es otra cultura y ellos sí que no tienen ningún reparo en salir a la calle
y manifestarse. Entonces, esta noticia pues dice que más de 500 personas bajo el lema "Con mis hijos no te metas" salieron por las calles y que siguen ahí al pie de la guerra. Y también en Chile, recientemente en ese año, se han manifestado contra la ideología de género dentro de los colegios, pues hablando de cómo es un atentado, ¿no? Contra sus propios principios, sus ideas, de lo que ellos siempre han creído que es lo bueno para la sociedad y para sus hijos. Entonces, bueno, pues yo creo que también esto es un poco esperanza, ¿no? De que mm, Europa está muriendo, yo lo veo así, Europa está prácticamente destruida, nos esperan años muy duros, pero que yo creo que habrá un resurgimiento y que nos vendrá también de todo lo que fuera no están dejando entrar la ideología de género, porque la intención de estos globalistas es que haya un pensamiento único global, pero no lo van a conseguir. No lo van a conseguir porque estamos viendo que hay lugares en los que se está frenando. Sí, en Dios el caso de quiera. Chile, bueno, Chile es una sociedad muy tradicional, que se ha encontrado de repente con que han organizado una auténtica revolución. O sea, la población chilena está tratando de frenar esto y ahora han conseguido frenar leyes LGTBI que tenían de lo más radicales en las que se estaba hormonando niños. Eh, y es que lo increíble es que las sociedades no quieren esto y los políticos lo imponen. Sí. Bueno, Bueno, pues si no, si alguna cosa, ibas a decir alguna, anda. está Sí. mutada. Ah, Nana, ¿estás bien? Perdonar, que iba a comentar que el cardenal Sarat, ahora que está de moda y mucha gente lo conoce, hablaba precisamente de la muerte de Europa Mm. como civilización cristiana y precisamente por haberse apartado de esas raíces, pero que gracias a Dios quedaba reductos y bueno, en lo que a nosotros nos corresponde, pues es defender esa tradición, defender a nuestros hijos y defender el mejor sistema que existe hoy en día, que es el núcleo familiar formado por un padre y una madre que educa a sus hijos sanamente y que los incorpora a la sociedad. Es lo que nos queda y es lo que estamos. Ok, nada, rápidamente, porque si no, no le va a dar tiempo a Beatriz a hacer la reflexión. Beatriz, tu reflexión. Aunque parezca obvio, hemos de recordar que la educación es la primera responsabilidad de los padres para con sus hijos, los cuales no pertenecen al Estado. Sí, querido oyente, tener hijos no es lo mismo que comprarse una planta, que la riegas y la podas de vez en cuando y te olvidas de ella, aunque sí que se asemeja en algo. El jardinero cuidadoso el jardinero cuidadoso que está pendiente de que a su planta no le ataquen plagas perniciosas y acaben con su vida, se asemeja a un buen padre que vela por el bien de su hijo. Y como buen padre sabe que las plagas ideológicas están al acecho para chuparle la savia hasta dejarlo sin aliento. Ya lo decía Gandhi, no hay escuela igual que un hogar decente y no hay maestro igual a un padre virtuoso. ¿Por qué dejar al colegio, cuyos idearios son los impuestos por el gobierno, la responsabilidad de la educación de los hijos? En el mundo que vivimos, ¿no hay acaso pluralidad de pensamientos, de valores relativizados o de ideologías? ¿Vamos a permitir que introduzcan en la mente las mentiras de la ideología de género? Es tiempo de levantarse en defensa de nuestros hijos, como ya están haciendo en otros países. Es hora de que en España los padres digamos no a las ideologías que amenazan a nuestros hijos, que les plantemos cara y nos enfrentemos a esos globalistas que quieren aprovecharse de la inocencia de los niños para hacer sucios negocios a su costa. Es el momento de rebelarnos comenzando desde abajo, desde nuestras familias, extendiendo todo movimiento con valentía, sin miedo, con perseverancia y con fe, sabiendo que juntos somos más fuertes y que lo hacemos por una causa noble, la más justa e importante de nuestras vidas. Lo hacemos por ellos, porque son nuestros hijos. Un saludo y hasta la próxima cita. Bueno, pues ya finalizamos este nuevo programa de Multicanal Radio. Son nuestros hijos.
un programa disidente para padres concienciados que quieren saber más. Multicanal Radio tiene un Patreon al que pueden suscribirse desde 5 euros al mes, desde 6, donde encontrarán contenidos exclusivos y el enlace a Patreon está en el canal de Multicanal Radio, debajo de los vídeos. A ECA nos encuentran en la web www.eca-e.es. Tenemos un teléfono de WhatsApp, el 611-098836, para cualquier duda, pero si quieren aportar económicamente tienen el Bizum 676855027 o PayPal en la web y pueden seguirnos en todas las redes sociales, estamos. Así que muchísimas gracias, queridos compañeros de ECA, de Educadores contra el Adoctrinamiento, gracias a nuestros oyentes y terminamos con la frase: dejen en paz a nuestros hijos.